Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 11 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 11 vamos a hablar de Abelardo Castillo, un gran escritor argentino que nació en 1935 y falleció en el año 2017. Fue fundamentalmente cuentista, dramaturgo, o sea, autor de teatro, novelista y también poeta. Pero se destacó fundamentalmente en el cuento. No solamente fue un escritor, sino que también fue un gestor cultural. De hecho, fundó y codirigió y editó tres de las revistas literarias más importantes de la época. La primera fue El Grillo de Papel, luego vino El Escarabajo de Oro, referencia a su amado y admirado Edgar Allan Poe. Y la última fue El Ornitorrinco, que formó parte de la resistencia cultural contra la dictadura genocida de 1976-1983. Tal vez no se lo conoce tanto, digamos, porque no tuvo una actuación, digamos, mediática tan importante como otros escritores más, digamos, de su misma generación o mayores. Porque de hecho, bueno, los últimos años de Borges fueron de gran presencia mediática. Tampoco tuvo presencia institucional como la tuvo Ernesto Sábato formando parte de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, ni tampoco estuvo próximo a la academia, como por ejemplo Ricardo Piglia, o inclusive reivindicado por la academia como Saer. O sea, tuvo presencia pública, pero fundamentalmente se dedicó a la escritura y a sus talleres de creación literaria. Nosotros no podemos analizar toda su obra en este poquito tiempo de que disponemos, así que vamos a dedicarnos fundamentalmente a sus libros de cuentos. Tuvo un montón de premios, es más, fue premiado antes de cumplir 30 años, en 1964, cuando se hizo un concurso de dramaturgia de autores latinoamericanos por la UNESCO y él obtuvo el primer premio con su obra Israfel, que es una dramatización de ciertos momentos de la vida de Edgar Allan Poe, y él ganó ese premio cuando tenía nada más que 21 años. O sea, tenía una formación autodidacta, gran lector, como es el término, ávido lector o voraz lector, y estos muchas veces los escritores son precisamente eso. El otro día estaba leyendo una referencia a Saer, que inclusive grandes escritores argentinos son los más destacados. Por ejemplo, Borges no tenía una formación universitaria y Saer sospechaba de que alguna vez hubiera terminado ese bachillerato que en teoría hizo creo que en Suiza. Muy bien, vamos a hablar de Abelardo Castillo y de sus libros de cuentos. Sus libros de cuentos son, y los vamos a Las otras puertas de 1961, Cuentos crueles de 1966, Las panteras y el templo de 1976, El cruce del Aqueronte de 1982, Las maquinarias de la noche de 1992 y El espejo que tiembla del año 2005. Y se puede acceder a partir del año pasado a todos esos cuentos reunidos, que son los cuentos completos publicados por la editorial Alfaguara en el año 2023. Y acá están, digamos, esta selección es, digamos, de los mejores cuentos de un autor argentino, de uno de los mejores autores argentinos del siglo XX y parte del siglo XXI. Están acá, ¿sí? O sea, están disponibles. Afortunadamente ha habido una reedición de las obras de Abelardo Castillo, que también está el Teatro Reunido, lo tenemos por acá, a quien le interesa leer Israfel, por ejemplo, que es una gran obra de teatro. Los ensayos, que son muy divertidos, también tienen reedición.
Y para aquellos que tienen alguna pretensión literaria, algunas recomendaciones que están en este libro, que es ser escritor. Los que no quieran profundizar demasiado o quieran una lectura más liviana y más, digamos, charlada, pueden acceder a las entrevistas a la entrevista que le hizo María Pase en El oficio de mentir. El oficio de mentir es fundamentalmente escribir, o sea, la creación literaria es para Castillo, era para Castillo, y para muchos que compartimos esa idea, una práctica en la mentira. La ficción es fundamentalmente mentira. Ahora bien, vamos a comentar los cuentos de Abelardo Castillo. Y vamos a decir algo que Abelardo pensaba y que de hecho hacía. Cada vez que se reeditaba alguno de sus libros de cuentos, los volvía a corregir todos, ¿sí? Él pensaba que todo su libro de cuentos y todos sus cuentos formaban parte de una sola obra, parecido a lo que consideraba Walt Whitman, que cuando sacaba su libro de poesía, Hojas de hierba, a medida que pasaban los años, el espesor, digamos, aumentaba porque agregaba poemas, volvía a corregirlos y demás, como que la idea de que la obra del escritor es una obra permanentemente en construcción y lo que se publica son borradores siempre perfectibles y que se pueden aumentar, planteos que pueden historias que pueden plantearse de otra forma y demás. Los cuentos de Abelardo Castillo pueden parecer realistas, pueden parecer fantásticos, pero, digamos, forman parte de una concepción literaria unificada. Una gran habilidad, y voy a citar para narrar, para contar, pero para contar historias. En ese sentido voy a citar a Cortázar, que reivindicaba a Abelardo Castillo como un gran cuentista en el sentido que conocía los procedimientos técnicos del cuento, su forma de transformarlos, dislocarlos, pero sin romper lo estructural que tiene que tener algo que se llama cuento, que es contar una historia con un planteo determinado y con un final que tiene que estar dentro de la lógica de la historia que se narra, que eso es lo que caracteriza un cuento. Lo escriba Maupassant, lo escriba Horacio Quiroga, o lo escriba brillantemente Cortázar, o lo escriba brillantemente Abelardo Castillo. Ahora bien, uno puede decir, ¿pero esos cuentos de qué hablan? Bueno, hablan de la condición humana, ¿sí? De las problemáticas que se le planteaban en su meditación o en su interés espiritual, digamos, si eso pudiera existir, es lo espiritual, en su interés existencial, si quiere, en otra dimensión, Abelardo Castillo, que tenía que ver con, obviamente, el amor, obviamente la decepción, obviamente la infancia, el crecimiento, pero vamos a ser más específicos, por ejemplo. Voy a citar algunos pocos cuentos. Por ejemplo, la madre de Ernesto plantea la cuestión del paso de la adolescencia a la adultez a través del debut sexual. Y lo voy a contar más porque hay que leer el cuento, pero se llama La madre de Ernesto. Ernesto es uno de los amigos de la voz narradora. Hay un cuento maravilloso que habla del distanciamiento de un niño de su madre, pero contado desde las perspectivas, desde la voz narrativa de ese niño de 8 o 9 años, no tiene mucho más, que se llama Conejo. Hay también cruces históricos, ¿sí? Precisamente, o encrucijadas históricas que también se plantea a través de lo ficcional. Por ejemplo, en un cuento temprano que se llama Macabeo, respecto de un niño en un pueblo del interior de la Argentina, hijo de un inmigrante judío que empieza a descubrir el horror nazi cuando llega a la pubertad y el máximo de los horrores cuando ya es un adolescente pleno. La historia tiene una resolución que plantea una temática muy común en la Argentina, que es qué fue la recepción de criminales nazis que se refugiaron en ciertas regiones argentinas. Es un hecho histórico comprobable. Recordar von Priebke, el nazi encontrado como una figura notoria en la comunidad de San Carlos de Bariloche ya por los 90, o obviamente otros que sabemos en la zona de La Falda y demás.
obsesión que reaparece en otra narración de Abelardo Castillo, que es el Evangelio según Marihütten, donde aparecen también refugiados nazis que están, bueno, por ahí, por General Belgrano, en esa zona de Córdoba. Hay un cuento maravilloso sobre el boxeo, otra de las temáticas que le da un giro al planteamiento que hacen Hemingway o Cortázar, por ejemplo, su famoso cuento Torito. Hay un cuento maravilloso también que puede parecer una parodia de un texto que nosotros también comentamos acá, que es El perseguidor de Julio Cortázar, que es El perseguidor. Bueno, la parodia sería Noche para el negro Griffiths, donde en vez de haber un saxofonista hiper talentoso en París, contado por alguien que lo admira, hay un afroamericano, o sea, un negro norteamericano que toca la trompeta espantosamente en un piringundín, en un cabarute barato del Dock Sud, con un narrador que lo detesta, lo humilla y le dice que toca espantosamente. Algunos plantearon que Abelardo Castillo había leído El perseguidor y después hizo una parodia, pero en los diarios de Abelardo Castillo dice que lo escribieron paralelamente y después se dieron cuenta de que el planteo, si bien es disímil la cuestión de plantear a alguien que recurre a la música para obtener algún tipo de salida, en un lado por el talento, en otro por la chantada o lo que fuera del pobre Griffiths, habían coincidido, pero no había ninguna idea de parodiarlo, ¿no? Entonces, se me ocurren eso. Después hay cuentos maravillosos que son más popianos o más de poianos, ¿cómo se diría? Más parecidos a Edgar Allan Poe, como por ejemplo Los vecinos que golpean, que es la idea del mal o de la amenaza o del terror que queda abierto porque está latente. Con elementos mínimos, Abelardo Castillo consigue generar la tensión del terror y de la angustia ante lo desconocido. O sea, sería una tarea que demandaría mucho tiempo comentar todos los cuentos que están acá en este libro maravilloso que se llama Cuentos completos de Abelardo Castillo. O sea que yo propongo que lo lean o que lean algunos de los libros individuales y que lo disfruten y vean lo que aprecien el placer o reconozcan el placer de una historia bien narrada y con un sentido, ¿sí? Que es lo que sabía hacer Abelardo Castillo. Y él pensaba esta recopilación no como cuentos completos, sino como un texto que tiene que ver con su concepción de la literatura y del mundo. Él le hubiera puesto Los mundos reales, citando a el poeta surrealista Paul Eluard, que decía esto: hay otros mundos, es cierto, son tan reales como este, y no diré ninguna novedad si aseguro que están en este. Otros mundos reales dentro de este mundo, según Paul Eluard, y esos mundos reales están en la narrativa, en los cuentos de Abelardo Castillo. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.